Amén. Caminando en el Espíritu. Amén. Caminando en el Espíritu. Qué bueno que nosotros en esta tarde, con la ayuda del Señor, podamos comprender la importancia de depender del Espíritu Santo. Amén. La importancia de depender del Espíritu Santo. Que reconozcamos que hay dificultades o hay situaciones que nos impiden también ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios está presto para llenarnos con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos comprender la importancia de depender del Espíritu Santo. Que dependemos de Dios. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Porque Dios es Espíritu. Y Dios es Santo. Así que Dios es el Espíritu Santo. Amén. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que nosotros hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. De Dios que Él es Espíritu y que Él es Santo. Y que viene a morar en la vida del ser humano. Entonces nosotros nos encontramos con dos situaciones. La vida del Espíritu y la vida de la carne. ¿Sí? La vida del Espíritu y la vida de la carne. Y yo hago una pregunta en esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos caminar diariamente en el Espíritu y renunciar a los deseos de la carne a pesar de nuestras debilidades y distracciones? ¿Cómo podríamos caminar, ¿sí?, diariamente en el Espíritu Santo, renunciando pues a todos nuestros deseos de la carne, aún en nuestras debilidades y distracciones? ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo lo logramos? Dice el hermano en oración, dice obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor algunos puntos importantes que nos van a ayudar a comprender, a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Dios desea que nosotros seamos. Si usted se para en el espejo, se ve en el espejo y se dice, ¿será que yo ya soy una obra terminada en Dios? ¿Qué se respondería a usted mismo? Al pararse en el espejo y decir, ¿será que yo ya estoy terminado por Dios? ¿Una obra terminada? ¿Ya soy lo que Dios quiere que yo sea? Hermano, pues están empezando, ¿cierto? Pero vemos, hermano, que llevan más años. Sabemos que llevamos más años. ¿Será que somos una obra terminada? El día que muramos, ese día Dios ha terminado la obra en nosotros. Porque el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida o hasta el día de Jesucristo. Él va perfeccionándolo. Anoche estaba predicando y estaba diciendo, venga, la gente venga a la iglesia, venga y congréguese, venga y busque de Dios. Que tengo problemas, que tengo debilidades, que soy esto, aquello, venga y busque de Dios. Entreguen la vida al Señor, que el que perfecciona su vida, el que lo arregla, el que lo organiza, se llama Jesucristo. Uno aquí llega a la iglesia con imperfecciones, con defectos y muchas cosas. Y han pasado años y de pronto a veces nos dicen, uy, se descachó, ¿no? Y puede que sí. Nos descachemos. Puede que sí. Pero estamos en el proceso de la perfección, en ese camino, y es por eso que necesitamos caminar en el Espíritu Santo. O para eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces necesitamos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Imagínese usted un día con mucho calor
y tiene mucha sed. Bebe agua salada pensando que es agua dulce, y eso no calma su sed. ¿O sí la calma? Uno va al mar y uno no toma agua del mar. Usted tiene sed y usted no toma esa agua del mar. Esto es tan salado. Y hay que comprar el agua dulce. Imagínense uno un día de gran calor y se va y toma agua pensando que es agua dulce y toma agua salada. ¿Sí? Algo similar sucede cuando nosotros alimentamos nuestra carne y no nuestro espíritu. Satisfacen el deseo de la carne, mas no llenan el espíritu, nuestro espíritu. Y nosotros necesitamos llenar nuestro espíritu de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es importante para la planta en tiempos de sequía? ¿Qué no le puede faltar? El agua. ¿Sí? El agua no le puede faltar. ¿Sí? ¿Qué es importante para un atleta? La disciplina. ¿Sí? La disciplina. Para un deportista, la disciplina lo mata. O sea, tienen que ser personas muy disciplinadas. ¿Sí? ¿Y qué es importante para el cristiano? El Espíritu Santo en nosotros. Vea, hay gente que sabe mucha Biblia. Gente que sabe mucha Biblia. Bienvenido. Sin embargo, no viven una vida para Dios. ¿Por qué? Porque les falta el Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere vivir. ¿Sí? Entonces, como primero, el mandamiento de andar en el Espíritu Santo. El texto que leímos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué será más fácil? ¿Andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne? ¿Qué será más fácil? Depende. Sí, humanamente va a ser mucho más fácil satisfacer los deseos de la carne. Pero para alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, siempre le va a ser fácil es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo vivir una vida para Dios. A usted le queda difícil irse a tomar una cerveza. Duro. Ya no es capaz. ¿Cierto? Pero le queda fácil venirse para el culto. Le queda fácil venirse para el culto. ¿Por qué? Porque ya está en ese camino. Entonces, aunque humanamente, físicamente, la lucha, esa es nuestra lucha. Sí, y entonces me preguntaba, ¿qué es más fácil? ¿Los deseos de la carne? Humanamente, más fácil los deseos de la carne. Humanamente. Pero para el que tiene a Dios, para nosotros que hemos recibido de Dios, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos recibido su palabra y su Espíritu Santo, debe ser más fácil andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Porque hemos entendido que debemos vivir una vida para Dios. El hombre humanamente no comprende y no entiende qué es andar una vida para Dios. Y cree que es algo aburrido, difícil y muchas cosas, y por eso prefieren satisfacer los deseos de la carne. Pero a nosotros que hemos entendido, nosotros preferimos andar en el Espíritu. O sea, vivir conforme al Espíritu. O sea, buscar las cosas que le agradan a Dios. Andar en el Espíritu implica una acción cotidiana. Andar en el Espíritu implica una acción cotidiana. Usted se levanta y ¿qué es lo primero que hace? Orar. ¿Qué van a decir? Coger el celular. O apagar la alarma. ¿Cierto?
Lo primero que uno hace, ¿cierto? Después de apagar la alarma, hay gente que está mentalizada, a tal hora se levanta. Pero sin embargo, no, apaga la alarma. Y ahí sí, ahora, ¿cierto? Es una acción diaria. Es mi acción, por eso andar es una acción diaria. Yo me levanto y lo que hago es busco la presencia del Señor. De mañana te buscaré, dice el Señor. Y es lo que nosotros hacemos, entonces andamos en el Espíritu, entonces esa acción es buscar la presencia de Dios en la mañana. Que me voy al corral, me voy al trabajo y me voy meditando en la palabra del Señor Jesús. Yo tuve un problema en mi casa, que mi papá me dejaba dormir. Y mi papá levantaba a las 5 de la mañana, me prendía la grabadora, cuando eran grabadoras. Y escuche música, pero es que yo sé tanta música antigua, de los clarines y todo eso, de los y de por allá. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando era la casetera, él tenía su grabadora y su cantidad de casetes. Luego que habían CDs, pues los CDs. Y luego que llegó el radio con la memoria, esa memoria llena de música. Entonces se levantaba a la madrugada y una vez prendía su radio, escucha música, y uno por allá la escuchaba ahora. Y se iba para el corral y música, y ¿cierto? Entonces, es una acción diaria. Cuando yo hago en lo que yo voy meditando, medito en la palabra del Señor. Meditarás en ella estando en la casa, o fuera de la casa, donde vaya, está meditando. Es una acción diaria. Diaria. Y cuando nosotros le damos el espacio al Espíritu Santo, y aquí quiero ser muy puntual y de pronto ustedes me comprendan, cuando nosotros damos espacio al Espíritu Santo, hay cosas que nosotros vamos cambiando de nuestra naturaleza humana. Ayer estaba escuchando a alguien que enseña mucho acerca de la inteligencia emocional, o sea, el manejo de las emociones. Y entonces ella decía, yo tengo unos hijos. Y cuando humanamente, y cuando se me chispotea, porque la inteligencia emocional es como yo manejo ciertos momentos emocionales, como por ejemplo, cuando alguien me hace dar ira. Entonces, si alguien me hace dar ira, la inteligencia emocional, el buen manejo de las emociones, es que yo sepa manejar la situación y no me voy en contra de esa persona, sino que la manejo, me calmo, respiro, dejo que las cosas pasen y arreglamos todo de la mejor manera. Y entonces ella decía, y cuando no falta que me enojo, y entonces mis hijos me dicen, véala, la que enseña sobre inteligencia emocional, véala cómo está. Y entonces ella decía, pero es que antes diariamente me enojaba 15 días, ahora me enojo cada 15 días. ¿Sí? Hay una evolución, la mejora constante. ¿Sí? Entonces sí es importante que nuestra vida vaya en esa mejora constante. ¿Sí? En una mejora. Porque nuestra vida debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros andamos en este camino de la perfección. O sea, nosotros estamos en el camino de la perfección. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando el Señor nos transforme. Cuando este cuerpo que es corruptible se vista, o el Señor lo vista de incorruptible. Pero entonces nuestro diario vivir, nuestro andar, nuestra acción diaria debe ser hacia la mejora continua, constante. Y entonces meditar en la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, me debe llevar a que no me enoje 15 veces al día, sino cada 15 días. Ese día lo escuchaba a un pastor en el diplomado que estamos haciendo en la sesión pasada. Él decía, y hablando, nos enseñaba acerca de las cosas que pasan comúnmente naturales en la vida. Decía, llegó un punto donde constantemente era una pelea en la pareja, discusión constante, y eso era casi diario. Y dijo, yo me puse a la tarea de que eso iba a pasar cada semana. Él dio unas fechas así, no recuerden las fechas, pero digamos cada semana. Y entonces cada semana pasaba. Y luego le puso la meta, no, que pase cada 2 meses. Entonces cada 2 meses tenía esa discusión. Hasta que comprendió
No, realmente no se trata de cuando quiero, sino de vivir una vida bien. ¿Sí? Dios nos ha dado la capacidad de entender cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo mal. Dios nos ha dado la capacidad. Por eso es que la invitación, el mensaje en esta mañana, en esta tarde es: caminemos en el Espíritu. O sea, vivamos conforme a Dios quiere que nosotros vivamos. Solo que nosotros a veces nos dejamos llevar por las situaciones de la carne, por algunas cosas, y entonces terminamos por allá haciendo cosas que no nos convienen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar y a las personas que nos rodean. Entonces, andar en el Espíritu, les decía, es una acción diaria, un estilo de vida, es caminar en el Espíritu Santo según la guía divina. ¿Sí? Según la guía divina, o sea, necesitamos la guía de nuestro Señor Jesucristo. Hay guerras dentro del creyente, o luchas dentro del creyente. ¿Sí? Por eso la Biblia dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Sí? El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice: y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay luchas constantes, hay luchas en el creyente. Y aunque somos creyentes, hay ciertas luchas. ¿Sí? Alguien lucha con pensamientos, puede ser. Un pensamiento. Se le vino un pensamiento y se puso a maquinarlo y eso le generó una lucha interna. Luchas consigo mismo, porque a veces nuestra forma de pensar es diferente a la de los... Bueno, siempre, todos somos diferentes de nuestra manera de pensar. Y eso es lo que a veces nosotros no hemos comprendido. Que todos pensamos diferente. Y que mi forma de pensar no tiene que ser igual a la del otro. Pero a veces nos enfrascamos y hay una lucha interna queriendo que el otro piense igual que yo. Y es que si yo soy así, pues que él debe hacer así. O ella, y es que porque es que yo digo que son así. Y no. La vida para ser felices, para vivir bien, para estar bonito, para alegrarnos, todo. Y la belleza de las cosas es que es la diferencia que hay. ¿Sí? Yo tengo un estilo, mi esposa tiene un estilo. Diferentes, totalmente diferentes. Pero algo en común, nos amamos. Entonces eso hace de que vivamos una vida y lleguemos a unos acuerdos. Entonces hay tantas luchas internas, aún a veces el ser humano, que, ejemplo sencillo, yo queriendo orar a las 3 de la mañana y que el cuerpo ¿cómo está? Con un sueño. Es una lucha. ¿Sí? Es una lucha. Esta semana no podía dormir, estaba enfermo, me caí toda la noche. Yo pues estoy aquí acostado en la cama, no me paro, llevo una hora, ahí sí me dormí, no mentira. No, hice la oración y ya para la madrugada ahí sí me dio sueño, ¿cierto? Ahí sí, ya lo cansaba el cuerpo. Sin embargo, es eso, a veces esa lucha, voy a orar, el cuerpo, y son luchas internas que hay. Voy a leer la palabra, y la va a leer y le da sueño, nos da sueño, leyendo, son luchas que hay. Y eso es lo que debemos entender, que nuestra lucha a veces es nosotros mismos. Somos nosotros mismos. ¿Sí? A veces es el texto que dice que no te confíes del que duerme a tu lado, de la que duerme a tu lado. Entonces a esa es su esposo, no se confía de ella, no, es nuestra carne. O sea, no debemos de confiarnos en nosotros. No debemos de confiarnos, sino antes llenarnos más de la presencia del Señor Jesucristo. O sea, necesitamos entonces caminar una vida en el Espíritu, afirmándonos más en nuestra vida como hijos de Dios. Caminar en el Espíritu es obedecer a la voz de Dios. Cuando Dios le dice algo, que Dios toca su mente, que Dios toca su corazón, hagámosle caso a Dios. Hagámosle caso a Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, las cosas son diferentes. Cada día, nuestra vida debe identificarse más con lo que Dios quiere que nosotros seamos.
hay algunos obstáculos que nosotros podemos tener. Porque para vivir una vida o caminar una vida en el Señor, caminando en el Espíritu, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere llenarnos con el poder de su Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que nosotros cada día vivamos llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted tiene un vaso lleno de agua y le echa más agua, ¿qué pasa? Se derrama. Se derrama el agua porque ya está lleno. Y nosotros necesitamos que otros también reciban de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de lo que Dios ha impregnado en nuestra vida, que entonces eso también las personas puedan recibir. Pero para eso necesitamos llenarnos más y más de Dios, para que lo que nosotros tenemos podamos compartir. Porque si no tenemos, no damos algo que no tenemos. ¿Sí? Usted no da algo que usted no tiene. Pero si tiene, ¿cierto?, de eso da. Y qué bueno que nosotros podamos cada vez llenarnos más del Señor Jesucristo, para que así entonces nosotros podamos darle a otros, ¿sí?, lo que también necesitan del Señor. Entonces, algunos obstáculos que se pueden presentar al momento de ser llenos del Espíritu Santo o vivir una vida en santidad, vivir una vida conforme al Espíritu Santo, es poco interés espiritual. ¿Sí? El poco interés espiritual. Porque a veces el ser humano prefiere darle más interés a las cosas de la carne. Entonces no hay interés espiritual. No hay interés en mi vida espiritual. Nosotros somos seres sociales, somos seres familiares, pero somos seres espirituales también. Tenemos un espíritu, que es el aliento de vida que Dios puso en el ser humano. Pero entonces nosotros, o el hombre necesita entonces tener un interés por su vida espiritual, por su relación con Dios. Y nosotros, hablando de nuestra vida, a veces no somos llenos del Espíritu Santo, no recibimos ese sello en nuestra vida por poco interés en nuestra vida espiritual. Cuando digo poco interés, vean, nosotros podemos caer en un estado de conformismo. ¿Sí? Conformismo. Yo voy al culto normal, yo hago la oración rutinaria en la mañana y en la noche, yo leo la Biblia por ahí una vez que otra, y entramos en ese conformismo. Pero yo les hago una invitación, y Dios quiera que nosotros no estemos dentro de esos que se conformismo, sino que cada vez que yo me arrodille a orar, yo pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero sentir tu presencia en la vida. O sea, que yo me arrodille a orar y que yo pueda sentir a Dios ahí conmigo. O sea, que yo me arrodille a orar y que realmente yo tenga un momento de relación con Dios. ¿Qué pasa si usted está hablando y usted siente que la otra persona no le está poniendo cuidado? Bueno, ¿cierto? Que se preocupa. No, se está poniendo cuidado, yo aquí me voy. No. Esa es la esposa hablándole a uno por ahí. No, ponme cuidado. Lo mismo el esposo con la esposa, lo mismo, ¿cierto? ¿Qué tal si nosotros, cuando nos arrodillamos a orar, será que Dios nos está prestando atención? ¿Cómo está siendo mi conversación con Dios en ese momento? Para que Dios me mire, para que Dios me escuche y que yo pueda tener un momento de conversación. Bonito, ¿cierto? Ese momento de conversación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos realmente tener un interés por nuestra vida espiritual. Interesarnos cada en el crecimiento de nuestra vida espiritual. El deseo de ser llenos por el poder del Espíritu Santo. El deseo de hablar en lenguas. El deseo de estar en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Yo llegué a un momento en mi vida cristiana, yo me quedé en la iglesia, pero como a los 15 años que me hice bautizar, en mí empezó un deseo de ser lleno del Espíritu Santo.
de hablar en lengua. Yo quería hablar en lengua, ser lleno del Espíritu Santo. Y uno a veces pone el enfoque en el evento que va a haber. Va a haber un evento, entonces yo ahí ya voy a ser lleno del Espíritu Santo. Ahí es. Y se va usted y Señor, y se mete y alaba y glorifica y se acaba el evento. Nada más. Y entonces luego otro evento y hoy me voy con todo porque va a ser lleno del Espíritu Santo. Bienvenida acá. Y se va y hágale nada. Y ya llegué a un momento donde yo, Señor, ¿será que usted? Y recuerdo que había una gira de jóvenes distritales. El hermano River, el que estuvo aquí con nosotros en el culto, el que predicó acá, él en eso era de la directiva de jóvenes distritales. Y fueron al pueblo donde yo era, y yo estaba en otro pueblo estudiando, y fueron al pueblo donde yo era. Entonces yo fui con ellos, ¿no? Y luego estuve para acompañando en otro lugar. Y cuando fueron al pueblo donde yo era, normal, yo iba a acompañar al culto normal. Y ese día, Dios, vea, no era un evento que decía, uy, voy a ir a ese evento porque va a salir del Espíritu, un culto. Y ese día, Dios tocó mi corazón, yo pasé al altar, yo no supe qué pasó conmigo. Yo entré en un momento de conexión con Dios, de intimidad con Dios, que eso fue algo inolvidable para mí. Yo sería que hablé en lengua o no hablé en lengua, yo no sé. Bueno, ¿cierto? Yo no sé. Cuando el otro mi mamá, oiga hijo, usted habla en lengua esa noche en el culto. Bueno. Entonces nos habían enseñado que tenía que tener la confirmación de hablar en lengua. ¿Qué era la confirmación en ese entonces? Que usted tenía otra vez que volver a hablar en lengua para ver si era verdad que hablaba en lengua. Así nos enseñaron. Enseñanzas de nuestros amados antiguos, que bueno, respetado y todo, ¿cierto? Entonces ahí sí había un campamento, 2 días había un campamento, pero yo no me fui con eso de que voy a confirmar, no, me fui al campamento de jóvenes. Y en ese campamento Dios tomó mi corazón otra vez y yo volví a mi. Y bueno, pues ya el Señor me confirmó. Así que ahora sí, soy lleno del Espíritu, ya hablo en lengua. Y es algo especial, hermano, es algo bonito, es algo especial. Llegamos de ese campamento y como esa semana, hermano, venga, predique en la radio, por favor. Y de una vez, ahí en adelante, sirviéndole a mi Dios, sabiendo lo que es ser lleno del poder del Espíritu Santo, sabiendo lo que es sentir esa experiencia de alguien que realmente es un ser tan poderoso que nosotros humanamente no le podemos contener, pero que Él en su poder, en su majestad, en su misericordia le ha placido venir a morar en nosotros. Le ha placido venir a llenarnos a nuestra vida. ¿Para qué? Para que así podamos caminar una vida para Él. Aquí sin Espíritu Santo, no, esto no funciona. Realmente lo que nos hace diferentes y lo que cambia una vida, lo que transforma vida, es la influencia del Espíritu Santo, es el poder de Dios en la vida del ser humano, es Dios en el ser humano. Es Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es para que vivamos una vida para Dios, para poder servirle a Dios, para poder tener esa experiencia de esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, es algo que cuando usted ha vivido esa experiencia, usted quiere seguirla viviendo. Y por eso yo le digo al Señor, Señor, toca mi vida, llena mi vida, porque es necesario, porque es fundamental, es algo urgente que necesitamos nosotros para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos,
para poder levantarnos en medio de una sociedad y decirle: Dios tiene el poder para cambiarte, para sanarte, para hacer milagros. Dios tiene el poder para obrar en tu vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Otro que a veces impide, o ese obstáculo para ser lleno del Espíritu Santo, es el pecado y la desobediencia. Es el pecado y la desobediencia. Y ser desobedientes no quiere decir, porque habla de pecado, la desobediencia. Desobediencia no quiere decir que es solo pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sí? A veces puede haber desobediencia en nuestra vida, y que Dios nos ayude a comprender lo que Dios necesita que nosotros cambiemos. Hay algo que se llama falta de hábitos espirituales, y qué bueno nosotros tener buenos hábitos espirituales. Como decía ahora, esa oración en la mañana, esa oración en la noche, ese congregarnos, esa búsqueda de Dios, esa lectura de la palabra, esa búsqueda constante, son hábitos. ¿Será que comer es un hábito? Eso ya es una necesidad. Pero el uso del celular sí es un hábito. ¿Sí? Tanto uso del celular se convierte hasta en una adicción. Es un hábito. Y yo creo que ustedes han visto por ahí ese video en Facebook que han hecho aquí. ¿Cómo mantendría yo si en lugar de usar el celular mantuviera con la Biblia? En todo momento cargaríamos nuestra Biblia. Y lo digo, me incluyo ahí también, porque entonces adquirir sus buenos hábitos y caminar y adquiriendo sus buenos hábitos, viviendo en obediencia, preocupándonos por nuestra vida espiritual para ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos va a permitir ser guiados por el Espíritu Santo y dar un fruto divino. Dar un fruto divino. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos un estilo de vida diferente? ¿Por qué damos un fruto diferente? Porque Dios ha cambiado nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. Porque el Espíritu Santo es el que nos dice cómo debemos de andar. Así que entonces, eso nos lleva a vivir una vida de frutos, guiados por el Espíritu y producir frutos. ¿Cuáles frutos? Y termino aquí para dentro de 8 días, si Dios lo permite, profundizar más en lo que son los frutos ya del Espíritu Santo. ¿Sí? Ser llenos o dar esos frutos, ¿cuáles son? Y entonces aquí donde iniciamos en Gálatas capítulo 5, hay una serie de cosas, porque están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y Dios nos ha llamado a vivir, en caminar por el Espíritu. O sea, entonces cuando caminamos por el Espíritu damos frutos, pues damos los frutos del Espíritu. Y voy a leer lo que es los frutos de la carne, pero que ya nosotros no los tenemos, para llegar a los frutos del Espíritu. Y dice, y manifiestas, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto.
Y la palabra dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, que los que practican los deseos de la carne, simplemente la Biblia dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, el que practica los deseos de la carne, simplemente lo que la Biblia dice es, pues no puede ser salvo. Porque aquí esto no es por la carne. Aquí esto no es por el deseo de la carne. Aquí es porque vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Y si usted ha vivido, hay dos lugares, dos destinos finales. Y es, dependiendo del camino que usted tome, así va a ser el destino final. Y el camino que usted camine, eso va llevando una vida, o sea, unas acciones diarias también. Entonces, cuando usted va por ese camino ancho, ahí está todos los deseos de la carne. Todos los deseos de la carne están en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, borracheras, orillas. Todo eso está dentro de ese camino ancho. Ahí está dentro del camino ancho. Y el final de ese camino ancho, ¿cuál es? La condenación o la pérdida de la salvación. Perdió salvación, se fue al hueco. Allá se perdió su vida, se perdió su salvación. ¿Por qué? Simplemente por andar en los deseos de la carne. Por darle placer a esto que si a mucho vive 80 años. Por darle placer a esto que si se enferma, si Dios le placiera mañana, yo tengo 30 años, pero si mañana el Señor quisiera recogerme, me llevo ya. A esto físico. Por satisfacer la carne, los deseos de la carne, que al final es temporal. Pero pierdo mi salvación. Y ahí sí, entonces, ay sí, qué tristeza. Si uno se lamenta porque lo deja la voladora aquí del puerto parado, imagínese usted lo que es quedarse de esta salvación tan grande que Dios ha preparado para el ser humano. Por eso la Biblia dice, ahí será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Por eso la Biblia lo dice. Ahí donde será el lamento, ahí donde será el lloro, donde será el crujir de dientes, donde el hombre correrá para un lado buscando, van a buscar al pentecostal, voy a ir a ver si está allá en la casa, a ver, porque algo pasó, algo raro. Ya no están los pentecostales, ya no están, se fueron. Y buscarán de un lado para otro, y desearán que les prediquen la palabra del Señor, pero ya no hay esperanza, ya todo se acabó. La esperanza es ahora, el momento es ahora, donde debes renunciar a los deseos de la carne. Chao, se acabó. No vivo más para satisfacerte, carne. Ahora voy a vivir para satisfacer a mi Señor Jesucristo, al Dios que me ha dado la vida, al Dios que me lo ha dado todo, al Dios que me tiene hoy aquí delante de su presencia. Y eso me lleva a vivir una vida conforme al Espíritu. Y entonces ahí es donde está el otro camino. Ese camino es más angostico, dice la Biblia. Ese es más angosto. Pero ¿sabe por qué es más angosto? Porque usted ya no puede ir cargado. Puede ser eso de pecado que hay. No, allá no puede ir cargado. Allá no cabe todo eso. Allá cabe una vida limpia, sin tanta cosa, sin cargas, libre. Ese camino es angosto porque ahí se debe caminar conforme a lo que Dios quiere que usted lleve y viva. Allá ya no es con los deseos de la carne, no, allá es conforme a la voluntad y el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el final de ese camino? El anhelado y lo esperado, que ama y que desea esta iglesia,
Y nosotros esperamos la gran manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para poder estar por siempre con nuestro Dios, con nuestro Salvador. ¿Cuál es el destino final? Nuestra salvación, nuestra vida eterna, estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que vivimos conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuáles son? El primero de todos, el que nuestro Señor Jesús mostró para con nosotros, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. Contra esos frutos del Espíritu no hay ley. No hay ley. O sea, desbordes en amor, desbordes en bondad, desbordes en todo eso, que para eso no hay ley. Y por eso dice, pero los que son de Cristo, y con esto termino, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es crucificar? Hemos crucificado este cuerpo, hemos crucificado esta carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Y dígame en eso a mí, que me crea aquí en la iglesia, que Dios le plació salvarme a mí, y puedo decir por la gracia y la misericordia de Dios, solo por su gracia, que con pasiones y con deseos y todo, aquí estoy delante de la presencia del Señor, porque eso fue crucificado, eso me había quedado, ¿para qué? Para vivir una vida agradable delante del Señor Jesucristo. Eso toca crucificarlo, colgarlo allá. Mueras, cuelgues allá esos deseos, esas pasiones, porque hay una esperanza más grande, hay un galardón más grande, hay algo mejor que Dios ofrece, y para eso se necesita caminar en el Espíritu o lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere usted en esta tarde recibir a Jesús en su vida? ¿Quiere usted decirle al Señor, Señor, yo quiero empezar a caminar contigo? Yo quiero, Señor, que me llene con el poder. Eso que hablan de que lleno del Espíritu Santo, eso de que el Espíritu Santo viene para cambiar la vida del ser humano, yo quiero experimentarlo. ¿Será que eso sí es real? Por supuesto que es más real que el aire que usted respira. Por supuesto que es más real que el alimento que usted se come las veces que se come al día. Es más real. Es el poder del Espíritu Santo que está para el ser humano. Yo quiero invitarles que estemos en pie en esta tarde.